a todos de nuevo. Aquí tenemos una nueva lección de fotografía. En este caso vamos a hablar, si el último día comentábamos la idea de la aparición de lo pictoresco o de lo pintoresco, según el lenguaje castellano, veíamos cómo el Grand Tour y la incorporación de la fotografía había generado esta idea de captar aquello que era sorprendente a lo largo de estos viajes al sur de Europa, en la costa mediterránea. Ahora vamos a ver también en este periodo cómo va a surgir también las expediciones a Tierra Santa. Estas expediciones van a transitar ya no solo por aquellos lugares que veíamos en el Grand Tour, como Italia y Grecia especialmente, sino también por el Magreb y la zona de territorio musulmán o islámico. Y esto va a traer consigo la aparición de una cosa, una perspectiva muy interesante en el siglo XIX, como es la idea del orientalismo. Hay un libro que os tengo aquí, no sé si se verá bien en la imagen, que es de Edward Said, es un clásico del estudio sobre la relación entre Occidente y Oriente, que se plantea esta cuestión. La fotografía va a tener un rol muy importante, vamos a verlo a continuación, con viajes que van desde los viajes de Maxime Duchamp o de Gustave Flaubert, grandísimos literatos y estudiosos europeos, hasta viajes como las excursiones daguerreanas que ya veíamos en la última lección, que va a hacer entrar en contacto a la cultura europea con el Oriente. El problema siempre de definición, y lo dice Edward Said, profundizaremos a continuación, es la idea de qué es Occidente y qué es Oriente, porque cuando nombramos uno u otro, agrupamos una serie de cosas como un baúl desastre, un cajón desastre donde caben numerosas culturas muy distintas entre sí. Es normal que nos pueda parecer obvio la idea de Oriente, pero en realidad entre la cultura marroquí y la cultura iraní hay notables diferencias, mucho más de lo que percibimos con la simple etiqueta de Oriente. Es cierto que bajo la etiqueta de orientalismo surgieron una serie de concepciones estereotípicas, es decir, unos estereotipos por la parte de la cultura europea, que podemos analizar y que podemos profundizar a partir de esta obsesión fotográfica también. Obsesión que tiene que ver, y esto ya lo anuncio para próximas lecciones, con la idea del registro de lugares. Lugares que tienen un valor para nuestra cultura europea, van a estar dentro de este catálogo de fotografías del siglo XIX de estos viajes a Territorio Santo. Territorio Santo, como sabéis, pues me refiero a la zona de Israel, la zona de Jerusalén, donde tuvieron lugar los acontecimientos evangélicos. Sin más dilación, con este preámbulo, vamos a entrar en materia. Edward Said, uno de los grandes exponentes de los Cultural Studies o estudios culturales, trató uno de los temas que vamos a ver hoy, que es la cuestión de la relación con Oriente, y en especial el orientalismo. Una etiqueta que corresponde al título de una de sus obras más importantes, si no tal vez la más importante, publicada en 1978, en la que trata un fenómeno que tiene lugar en el siglo XIX y es el especial interés que Europa empieza a construir sobre sus colonias orientales. Y en especial digo lo de las colonias porque veremos a continuación que en el siglo XIX el desarrollo de las políticas coloniales europeas va a tener un papel muy importante para el surgimiento de esta categoría que llamamos el orientalismo. Antes de entrar en materia, me gustaría recordar una interesantísima conferencia que dictó Jorge Luis Borges, el escritor argentino, en realidad era sobre Las Mil y una Noches, texto muy recordado que fundó de algún modo el interés y el estilo que luego copiarían muchos autores del cuento oriental. Dice Borges, al inicio le introduce la cuestión de que Las Mil y una Noches, el libro, llegó a Europa a finales del XVIII y que realmente logró su aceptación en la cultura europea ya entrado el siglo XIX,
em, con la traducción que hizo Robert Louis Stevenson, un gran autor recordado por Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Él mismo lo tradujo por Noches Árabes. Ese fue el título de la traducción que realizó Stevenson en la primera edición europea del libro de las Mil y una Noches. Pues bien, en dicha conferencia, Jorge Luis Borges dice lo siguiente. Dice que examinará, dice, después las palabras Oriente y Occidente que, dice él, no podemos definir y que son verdaderas. Dice, pero pasa con ellas lo que decía San Agustín que pasa con el tiempo. ¿Qué es el tiempo?, se preguntaba San Agustín. Si no me lo preguntan, lo sé. Si me lo preguntan, lo ignoro. ¿Qué es el Oriente y el Occidente? Pues si me lo preguntan, dice Borges, lo ignoro. Busquemos, dice él, una aproximación. Quizás en este caso lo mejor que podemos hacer es trabajar por aproximaciones, porque Oriente, como ella ha dicho en la introducción, en Oriente caben muchas culturas nacionales distintas. Lo que nos interesará hoy es el papel que jugó la fotografía en el hecho de acercar esos mundos orientales, en principio alejados a la cultura europea, y que la fotografía va a representar de manera más o menos cercana. O mejor dicho, más que cercano, un Oriente accesible, que reproduce de manera más o menos neta ciertos lugares comunes que ya estaban en circulación en la cultura occidental del siglo XIX. Será la fotografía, entre otros medios, también la literatura, la que ayudará a este descubrimiento de Oriente tal y como lo llama Borges. Porque como veremos ahora, su contribución es fundamental. En otras palabras, estamos acostumbrados a utilizar las etiquetas Oriente y Occidente sin plantearnos nunca a qué significan, y es lo mismo que se plantea el propio Borges en dicha conferencia. Bien, Borges dicta esta conferencia el mismo año en el que Edward Said está escribiendo su libro Orientalismo, que publicará un año más tarde que la conferencia de Borges. Edward Said es además un autor que tiene un lugar muy preciso en la cultura occidental, porque él mismo nació en Jerusalén, en territorio ocupado israelí, siendo palestino, y culminó toda su educación en Estados Unidos, donde fue además profesor universitario. De ahí que para él no solamente sea un tema cercano, sino el interés que puso en esta obra, que pasó a ser una obra referente en los estudios culturales. La primera cosa que nos dice Edward Said en su obra es que Oriente es una invención de Occidente. Parecería una cosa un tanto sorprendente, pero es verdad que él inicia diciendo incluso que ningún palestino, ningún islámico, ningún musulmán, ninguno nacido en territorio musulmán, hablaría jamás de Oriente, ni de cercano Oriente, ni de lejano Oriente. Oriente solo tiene sentido desde el punto de vista de la cultura europea. Cultura que, por otra parte, es la que va a crear la etiqueta orientalismo, bajo cuyo paraguas se introducen o se incluyen numerosos fenómenos de lo artístico, pictórico, novelístico, hasta lo ensayístico y también lo político, que es el orientalismo, que en realidad lo va a definir el propio Said como un modo peculiar de relacionarse Occidente con Oriente, basado en el lugar especial que este Oriente ocupa en la experiencia de la Europa occidental. Y la fotografía va a acompañar a la aparición de este término y de todo este conjunto de estilos artísticos y científicos que van a concentrar su atención en ese lugar poco específico que es el Oriente. Quiero dejar claro, antes de dar ya inicio a los ejemplos que tenía previstos, que la fotografía, como ya hemos visto en clases anteriores, sobre todo en las presenciales, decíamos que tiene un valor de objetividad y por tanto se utilizaba como prueba científica, muchas veces de teorías que eran históricas o que procedían de ciertas ciencias sociales o históricas que trataban de justificar ciertos presupuestos teóricos por entonces vigentes. Una de estas teorías, quizás la más hegemónica de entonces, era la de justificar la superioridad social, política e histórica
de Occidente frente a Oriente. Veremos algunos casos donde es flagrante este intento constante de probar estos presupuestos teóricos y que van a hacer uso de la fotografía constantemente para sus fines. Para abrir esta cuestión, pongamos un ejemplo curioso. Es la obra de Alexander Keith, Evidence of the Truth of the Christian Religion. En esta obra, publicada en la década de los 40 del siglo XIX, Alexander Keith solicita a su hijo George Skene Keith que realice una serie de daguerrotipos durante sus viajes por Tierra Santa, localizando lo que serían pruebas en la perspectiva del propio autor, pruebas de la verdad de la religión cristiana. Lo que nos ha llegado de estos daguerrotipos son los grabados de la edición de la obra, que aparecían siempre acompañados de citas bíblicas ordenadas de manera más o menos coherente para dar ilustración de los lugares donde transcurrieron acontecimientos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. El valor de este ejemplo proviene del hecho de que intenta o es un intento de probar científicamente una doctrina religiosa en boga en el siglo XIX. Un ejemplo muy distinto es el de Jean-Philibert Giraud de Brangey. De Brangey era un estudiante de arquitectura que durante sus estudios se interesó muchísimo por la arquitectura islámica y realizó una serie de viajes por diferentes países del Magreb, entre ellos el Líbano, Palestina y Turquía. Es muy recordado una imagen suya obtenida en daguerrotipo de la famosa cúpula de la roca que tenéis ahí en Tierra Santa, en Jerusalén. Si os fijáis en las imágenes que os he puesto como ejemplos, de Brangey se concentra muchísimo en sus encuadres en detalles arquitectónicos, intentando dar un registro de esas formas propias de la arquitectura islámica que tanto le interesaban. Os he dejado una serie de ejemplos para que tengáis en perspectiva cómo es el método utilizado por de Brangey, a diferencia del utilizado por George Skene Keith en el anterior ejemplo, donde los grabados obtenidos a partir del daguerrotipo intentaban siempre concentrarse en unas panorámicas de ruinas que mucho tenían que ver, si recordaréis el último vídeo que colgué, donde hablábamos de lo pintoresco, mucho tiene que ver efectivamente con esta idea de lo pintoresco en el anterior caso. En este hay otra idea de registro de detalles arquitectónicos con un afán muy claro de estudio y de pormenorización de estos detalles. En definitiva, de Brangey utiliza la fotografía como modo de documentación de estilos arquitectónicos. Otro ejemplo análogo, por cierto parecido con el de Brangey, es el de Maxime Dicamp, un curioso personaje, hijo de un reputadísimo médico francés, que escribió una obra muy curiosa en el siglo XIX, concretamente en 1875, que se llama París, sus órganos, sus funciones, su vida, donde a modo de una especie de analogía médico-biológica, observaba a París como una especie de órgano, de cuerpo, que tenía sus funciones vitales, sus propias funciones vitales, es decir, utilizaba una metáfora viva para representar la vida y la cotidianidad de una gran ciudad como París. Pues bien, Dicamp va a ser un grandísimo practicante de fotografía, no se puede hablar todavía de fotógrafos profesionales, pero ciertamente él utilizaba la fotografía en sus viajes para registrar todo lo que observaba con un afán científico. Y por eso tiene un vínculo con lo que veíamos en la documentación de Brangey. Era la idea de registrar para entender mejor, una especie de catálogo sobre el cual la fotografía te permite trabajar describiendo y entendiendo lo que se está observando de manera más sosegada. Estamos todavía en la década de los 40 del siglo XIX y el gobierno francés organizaba en la época comisiones
que hacían uso de la fotografía para el estudio de diferentes aspectos de la cultura y de la economía en las colonias especialmente. En particular, Maxime Duchamp hará una comisión, estará encargado de una comisión junto a un todavía desconocido y ventañero Gustave Flaubert, que luego sería muy recordado por su celebérrima novela Madame Bovary. Como digo, realizó esta comisión junto a Flaubert para el estudio del mercado y de la realización o producción agrícolas en las colonias francesas. De sus viajes, Maxime Duchamp publicará dos obras. Una primera, un viaje en solitario, que llevará por título Souvenirs et Paysages d'Orient, es decir, Recuerdos y Paisajes de Oriente, publicado en 1948 con diferentes daguerrotipos de algunos lugares precisos de sus viajes. Podéis imaginar los lugares que visitó. Ahí teníais antes el templo de Karnak. Esta última imagen corresponde a la obra que fue el resultado de la comisión realizada junto a Flaubert, donde se tenía por objetivo registrar y documentar los métodos, como decía, de producción y de comercialización agrícolas en las colonias orientales. El interés ya no es arquitectónico como en Deprange, pero sigue habiendo una idea de cierta perspectiva, de cierto encuadre, que va a ser más o menos común a todas estas imágenes y que por tanto nos hace pensar en un estilo más o menos unitario de época. En este caso tenemos una panorámica muy semejante desde diferente punto de vista, pero con un criterio estilístico más o menos semejante al que teníamos en el caso de Deprange. En esta imagen tenéis el itinerario que siguió Maxime Duchamp en su viaje con Flaubert y veis una notable diferencia con el viaje que veíamos en el vídeo anterior de William Beckford, que salía desde Londres y que atravesaba todo el centro de Europa, desde los Países Bajos y Suiza para llegar a territorio italiano y de ahí hacia el sur de Italia. Aquí, en cambio, el punto de partida es Marsella, obviamente Maxime Duchamp es francés y parte del territorio nacional, pero lo interesante es que después de pasar de Córcega no pasa por Italia, sino que llega a Malta y desde ahí se dirige directamente a Egipto, que, que va a ser uno de los puntos de mayor interés de estos viajes. Allí los interesados en la historia y en la arqueología, que es uno de de las grandes apariciones en el campo científico de la época, va a tener un lugar privilegiado porque se van a encontrar, como podéis imaginar, grandes objetos con una larguísima y longevísima historia. Lo interesante es que este viaje de Maxime Duchamp que hemos visto con Flaubert recalca prácticamente un itinerario que se va a convertir en estándar. Si veíamos que el Grand Tour tenía como estándares Grecia y Italia, fundamentalmente, ahora va a ser el viaje a Oriente que va a seguir un itinerario marcado. ¿Por quién? Pues si consideramos el testimonio de un grandísimo escritor como Chateaubriand, que escribió el itinerario de París a Jerusalén y de Jerusalén a París, él mismo nos dice que su propio itinerario, nada más publicado, sirvió de guía a numerosos otros literatos y científicos posteriores a él. En imagen tenéis el itinerario que siguió, como veis, análogo al que teníamos anteriormente en Maxime Duchamp. Estamos todavía en 1811 cuando se publica esta obra, mucho antes de la llegada del daguerrotipo. Como describe Edward Said en su libro Orientalismo, estos viajes con estos itinerarios y con este afán de registro de las culturas o de las diferentes culturas de las colonias de entonces, del siglo XIX, se va a ir creando, va a ir germinando esta idea del Oriente y por tanto de lo que se denomina el orientalismo. Un artista importante, un personaje de gran valor en este recorrido histórico sobre el Oriente, sobre todo para el estudio de la fotografía, es Eugène Delacroix. Delacroix va a dejar registro en diferentes aguafuertes y acuarelas, en sus notas de viajes,
en un viaje que hizo a Marruecos, especialmente a Fez y Tánger. Algunas de las ilustraciones de sus libros de notas, libros de viajes, ya dejan patente el interés por catalogar las diferentes, por ejemplo, en este caso que veis en imagen, diferentes vestimentas de las gentes de Marruecos. Como veis, sus imágenes son magníficas y aquí, por el contrario de lo que vimos anteriormente, también hay un interés incluso anatómico por los rasgos anatómicos propios de las gentes de los lugares por los que iba pasando en su itinerario. De hecho, en una de sus anotaciones en sus cuadernos de viajes, él mismo hace una curiosa descripción que liga con todo el discurso que habíamos hecho en la anterior lección sobre la captura de lo pintoresco. Nos dice, aquí estoy, después de una larga y fatigosa travesía, en un país completamente nuevo y abundante en lo pintoresco. Se requeriría una estancia muy larga aquí para registrar mejor una escasa parte de lo que vemos de admirable y extraño. Aquí vemos reproducido claramente de manera explícita el afán que tiene Delacroix y que es compartido por la época por el registro con precisión de aquello que es poco usual para la cultura europea de entonces. Y aquí empieza a germinar, por tanto, ese interés por lo extraño, por lo poco usual, es donde realmente empieza a germinar el orientalismo del que habla Edward Said. Hay quien podría incluso llegar a pensar que vemos en Delacroix, en estas anotaciones, el comienzo de la sensibilidad, podríamos decir, que será propia de la disciplina antropológica que comenzará a nacer, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XIX. De hecho, si en el anterior vídeo veíamos cómo el Grand Tour había fijado lo pintoresco en las ruinas grecorromanas y en ese lugar geográfico, es a partir de ahora, y por ejemplo vemos este Magazine Pictoresque, una publicación creada en 1850 en Francia, que se hacía eco de grabados y de daguerrotipos de época considerados pintorescos, vemos ya en la indumentaria de esta portada, se ve claramente que se traslada lo pintoresco no ya a lo grecorromano, sino justamente a las culturas orientales o de las colonias del Magreb europeo. Otros casos de estos itinerarios que se van a convertir ya en comunes en la época, ese es el caso de Alphonse de Lamartine, famosísimo escritor, poeta y también historiador, y además tuvo una importante función política en la época, por ejemplo, a nivel internacional, incluso porque defendió al pueblo serbio contra el Imperio Otomano. Y Lamartine realizó dos viajes a Oriente, uno con el que publicó el famoso Viaje a Oriente, y más tarde publicaría ya con el daguerrotipo un nuevo viaje a Oriente en 1850. Un importante ejemplo, un personaje valiosísimo para el estudio de la fotografía y en su relación con Oriente, es justamente Richard Francis Barton. No confundir atención con Richard Barton, el famoso actor recordado por sus grandes peplums, como por ejemplo La túnica sagrada o Alejandro Magno. En este caso hablamos de otro Richard Barton. Se trata de un personaje inglés que fue cónsul británico en Arabia y que tenía un especial afán y amor por la cultura islámica. Su tumba en Mortlake da justa medida de este amor fervoroso que tenía Richard Barton por la cultura islámica. Ahí se ve la forma de la tumba de una especie de tienda, campamento árabe con la cruz cristiana en su parte superior. Barton es recordado por ser el primer hombre que vio el lago Tanganica, pero el interés que tiene para lo que estamos proponiendo aquí, que son los viajes a Oriente y la construcción del orientalismo, es que Barton no simplemente exploró el territorio islámico, sino que en sus varios viajes a la Meca especialmente,
todos ellos financiados y aceptados con la aprobación de la Royal Geographical Society de Londres. Él mismo hizo una especie de inmersión cultural y antropológica en las costumbres islámicas. Ahí vemos una imagen donde él mismo aparece retratado con túnica y con el look propio de la cultura en la que tenía lugar sus viajes. Aunque Barton no fue el primero en realizar el peregrinaje a la Meca, ya que ese honor, si se puede llamar así, se lo debemos a Ludovico de Bertema, un italiano del siglo XVI, sí que es verdad que es el viaje más documentado tanto gráfica, es decir, por escrito, como fotográficamente. Los viajes tendrían lugar entre 1849 y 1851. Si bien las teorías de entonces consideraban a las culturas islámicas, es decir, las culturas orientales, las consideraban culturas inferiores a la cultura occidental y que por tanto no podían acceder, por ejemplo, a los grandes ideales considerados de la cultura europea, los avances democráticos, por ejemplo, las revoluciones burguesas, etcétera, y que se consideraba la cultura europea como una especie con un cierto paternalismo, también hay que decirlo, consideraba que el hecho de colonizar el Magreb y toda la zona islámica era un modo de ofrecerles la civilización. Y ciertamente en muchos casos, como hemos visto, hay esta idea de detallar no tanto lo antropológico, sino más bien lugares, ruinas, arquitectura. Aunque con los últimos ejemplos hemos visto como también hay una cierta atención a las costumbres y a la vida de las culturas islámicas. Esto ya genera una visión de cambio, desde lo puramente arquitectónico, donde no había retratos de gente, hacia ya una actitud muy distinta, tanto en Delacroix como en Richard Barton, donde vemos una clara atención ahora hacia las costumbres, hacia la vida humana en estas culturas. En próximas citas intentaremos organizar todo este compendio de ejemplos atendiendo a la idea del registro y del valor de prueba y por tanto de valor de objetividad que tenía la fotografía de entonces y cómo la idea de documentar fotográficamente va a ir generalizándose y va a, de algún modo a concentrarse en una serie de usos comunes de la fotografía para estos fines. Lo veremos a continuación. Si tenéis más dudas, como siempre, acudid a mí, tanto sea por email como en el foro de Hugo Virtual. Saludos.